En un instante, el mundo de Diego se desploma. El titán financiero, amo de los números y el poder, cae traicionado, encadenado, arrojado a una prisión mexicana donde la supervivencia exige olvidar quién fue. En la penumbra, una chispa de conexión con un extraño lo cambiará todo. Diego Morales, de 35 años, había construido un imperio en Madrid. Sus días estaban marcados por el zumbido de las decisiones rápidas, el susurro de los contratos millonarios y el peso de la confianza ciega en socios que, ahora lo sabía, tramaban su ruina. Una acusación de fraude fiscal, tejida con mentiras y pruebas manipuladas, lo arrancó de su pedestal. La sentencia en el tribunal fue un golpe seco, culpable. Su vida, antes una danza calculada de poder, se deshizo como arena entre los dedos. El traslado a la penitenciaría de la Mesa en Tijuana fue un descenso al caos. El aire cargado de humedad y tensión lo golpeó al cruzar el umbral. El estruendo era constante, puertas metálicas que rechinaban, gritos que cortaban el aire, pasos que resonaban en el cemento como un tambor de guerra. Diego, que valoraba el silencio como estrategia, sintió el ruido como un asalto a su mente. Le quitaron su última conexión con el mundo exterior, un reloj que marcaba el tiempo de su antigua vida. El uniforme carcelario, áspero y mal ajustado, era una humillación tangible, un recordatorio de su nueva realidad. Los primeros días fueron un torbellino de desorientación. Cada mirada de los otros reclusos era un desafío, cada movimiento una posible amenaza. Diego aprendió rápido a mantener la cabeza baja, a evitar los ojos que buscaban debilidad. El comedor era un campo de batalla invisible, donde las bandejas chocaban y las jerarquías se imponían con empujones y susurros intimidantes. El patio, bajo un sol débil que apenas calentaba, era un tablero de tensiones a punto de estallar. Diego, que había negociado con tiburones financieros, ahora se sentía como un pez fuera del agua, vulnerable, expuesto. Intentaba descifrar los códigos de ese mundo brutal. Observaba desde las sombras, analizando quién mandaba, quién obedecía, quién podía ser un aliado o un enemigo. Fue entonces cuando lo vio. En el comedor, entre el caos de voces y bandejas, una figura se destacaba por su calma. Javier, de 38 años, apodado Sombra, no necesitaba alzar la voz ni flexionar músculos para imponerse. Caminaba con una lentitud que parecía desafiar el frenesí a su alrededor, como si el tiempo se doblegara ante él. Los demás reclusos lo evitaban, no por miedo evidente, sino por un respeto tácito, una línea invisible que nadie cruzaba. Diego lo observó desde lejos, intrigado. Javier comía solo, su mirada fija en un punto más allá de los muros grises. En el patio, a veces se apoyaba contra una pared, un libro gastado en las manos, aislado del bullicio. Había algo en su presencia, una fuerza tranquila, que atraía a Diego como un imán. No era solo estrategia de supervivencia, era algo más profundo, una curiosidad que lo desconcertaba. ¿Qué historia cargaba ese hombre? ¿Qué lo hacía tan intocable en un lugar donde todos parecían estar a un paso de quebrarse? Una tarde, mientras Diego intentaba pasar desapercibido en el patio, un grupo de reclusos lo rodeó. Eran 3, liderados por un hombre de mirada cruel que parecía disfrutar. Diego, atrapado en el torbellino de la mesa, encuentra un faro en la tormenta, Javier, el hombre que todos respetan, pero nadie conoce. Una mirada fugaz en el patio enciende una chispa peligrosa, un anhelo que podría salvarlo o destruirlo en un lugar donde la vulnerabilidad es un delito. La intervención de Javier en el patio dejó a Diego tambaleándose, no solo por el alivio de escapar de los matones, sino por la intensidad de esa mirada que parecía verlo más allá de su fachada rota. En la penitenciaría de la Mesa, donde cada gesto era una apuesta, la presencia de Javier era un enigma que Diego no podía ignorar. Intentaba mantenerse invisible, navegando el comedor y los pasillos con pasos calculados, pero sus ojos lo traicionaban, buscando a Javier en cada rincón. Lo encontraba a veces en el patio, apoyado contra una pared, inmerso en un libro, o en el comedor, comiendo con una calma que desafiaba el caos. Diego notó que nadie se sentaba con él, no por temor, sino por una distancia que parecía autoimpuesta. Una mañana,
mientras Diego cargaba una bandeja con comida insípida, sus ojos se cruzaron con los de Javier desde el otro lado del comedor. Fue un segundo, pero suficiente para que un escalofrío recorriera su espalda. Javier no desvió la mirada, había algo en sus ojos, una profundidad que invitaba y aterraba a la vez. Diego apartó la vista, el pulso acelerado, preguntándose si ese instante había sido real o solo un eco de su propia desesperación. La prisión lo estaba despojando de todo, su orgullo, su seguridad, su identidad. Pero esa conexión fugaz con Javier, aunque intangible, era lo primero que lo hacía sentir vivo. Días después, en el patio, Diego se sentó en un rincón apartado, intentando leer un libro raído de la biblioteca carcelaria. Las palabras se desdibujaban, su mente estaba en otra parte, atrapada en el recuerdo de Javier deteniendo a los matones sin pronunciar una palabra. De pronto, una sombra lo cubrió. Era Javier, de pie frente a él, sosteniendo un libro en una mano. ¿Lees para escapar o para entender?, preguntó, su voz grave cortando el bullicio del patio. Diego, sorprendido, balbuceó una respuesta sobre escapar. Javier asintió, como si entendiera más de Diego vive al borde del abismo en la mesa, donde cada día es una prueba de resistencia. La protección de Javier lo salva, pero también lo marca como blanco. Una verdad enterrada en su corazón comienza a emerger, amenazando con romperlo o liberarlo en un lugar donde el amor es un delito no escrito. La presencia de Javier en la vida de Diego se había convertido en un ancla, pero también en una señal luminosa para los depredadores de la penitenciaría de la mesa. La intervención de Javier en el patio no pasó desapercibida, los rumores corrían como fuego en un lugar donde la información era moneda de cambio. Diego sentía las miradas, los susurros que lo seguían en el comedor, en los pasillos, en el patio bajo el sol raquítico de Tijuana. Los reclusos, siempre atentos a las grietas en la armadura de los demás, veían en su cercanía con Javier una debilidad que podían explotar. Una tarde, mientras Diego cruzaba el patio hacia la biblioteca, un grupo de 4 reclusos lo interceptó. El líder, un hombre corpulento apodado Cuervo por su risa áspera, lo empujó contra una pared. ¿Qué tienes con Sombra, banquero? ¿Crees que él te va a salvar siempre?, dijo, su voz cargada de burla y algo más oscuro. Los otros rieron, pero sus ojos destilaban hostilidad. Diego intentó mantener la calma, recordando las lecciones tácitas de Javier, no mostrar miedo, no responder con desafío. No busco problemas, murmuró, manteniendo la mirada baja. Cuervo se acercó más, su aliento caliente en el rostro de Diego. Aquí todos buscan algo. Y tú, señorito, estás en el lado equivocado. Antes de que la situación escalara, un grito desde el otro lado del patio rompió la tensión. Un guardia, alertado por el movimiento, ordenó al grupo dispersarse. Cuervo retrocedió, pero no sin lanzar una última advertencia: esto no termina aquí. Diego, con el corazón latiendo desbocado, se deslizó hacia la biblioteca, donde encontró a Javier sentado en una esquina, con un libro abierto pero sin leer. Sus ojos se encontraron, y Diego vio en ellos una mezcla de preocupación y algo que no pudo descifrar. Te están observando, dijo Javier en voz baja, sin preámbulos. Mantente cerca de mí, pero no demasiado. No les des más razones. Esa advertencia pesó en Diego como una losa. La protección de Javier era su escudo, pero también un imán para el peligro. En el comedor, al día siguiente, Diego dudó antes de sentarse con Javier. Las miradas de los demás eran un recordatorio constante de que cada decisión tenía un costo. Pero Javier, con un gesto casi imperceptible, le indicó que tomara asiento. No dejes que te intimiden, dijo, rompiendo un trozo de pan y pasándoselo. Aquí, el miedo es lo primero que te mata. Diego asintió, pero la comida en su bandeja permaneció intacta. La tensión entre ellos era palpable, no solo por el entorno, sino por algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar. Las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes, pero siempre cautelosas, como si ambos temieran cruzar una línea invisible. En la biblioteca, bajo la vigilancia de un guardia aburrido, Diego confesó una verdad que lo había perseguido toda su vida. En Madrid,
nunca fui yo mismo, dijo, su voz apenas un susurro. Mi familia, mis socios, esperaban un hombre que no era. Oculté lo que sentía, lo que soy. Hizo una pausa, temiendo la reacción de Javier. Siempre supe que me gustaban los hombres, pero lo enterré. Aquí, no puedo seguir escondiéndolo. Javier lo miró, su expresión imperturbable, pero sus ojos reflejaban un destello de comprensión. Aquí dentro, todos llevamos una máscara, respondió. Pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Javier compartió entonces un fragmento de su propio pasado. Habló de una vida rota, de una hermana menor a la que protegió a un costo demasiado alto. Tomé la culpa por algo que no hice del todo, dijo, su voz cargada de un dolor controlado. Era la única forma de mantenerla a salvo. Diego sintió un nudo en el pecho. La nobleza de Javier, su sacrificio, contrastaba con el mundo de ambición y traición que Diego había conocido. Cada palabra de Javier era un puente hacia una conexión más profunda, pero también un recordatorio de la fragilidad de su situación. La tensión en la prisión escaló cuando Cuervo y su grupo intensificaron sus provocaciones. Una noche, en el comedor, un comentario mordaz sobre Diego y Javier cruzó el aire, cargado de insinuaciones que hicieron que Diego se tensara. Javier, sin embargo, no reaccionó, comiendo con la misma calma de siempre. Pero más tarde, en un rincón oscuro del patio, Javier lo enfrentó con una pregunta directa. ¿Te arrepientes de acercarte a mí? Diego negó con la cabeza, aunque el miedo lo carcomía. No, dijo, con más convicción de la que sentía. Pero no sé si puedo soportar lo que viene. Javier lo miró, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Soportarás, dijo finalmente. Porque no estás solo. Esa noche, en su celda, Diego no pudo dormir. Las palabras de Javier resonaban, pero también lo atormentaba la certeza de que su cercanía ponía a ambos en peligro. La prisión era un lugar donde los lazos, especialmente los que desafiaban las normas no dichas, podían convertirse en un arma. Diego sabía que su atracción por Javier, cada vez más innegable, era una chispa que podía incendiarlo todo. Pero también era lo único que lo mantenía anclado, lo único que le daba esperanza en un lugar diseñado para aplastarla. Diego y Javier caminan por un filo invisible en la mesa, donde cada palabra compartida es un desafío al odio que los rodea. Su vínculo crece, pero la prisión no perdona la vulnerabilidad, y un nuevo peligro amenaza con romper lo único que los mantiene en pie. La conexión entre Diego y Javier se había convertido en un refugio frágil en la penitenciaría de la mesa. Cada conversación, cada mirada compartida en el patio o en la biblioteca, era un acto de resistencia contra el peso aplastante de la prisión. Diego, que había aprendido a sobrevivir manteniendo la cabeza baja, encontraba en Javier una razón para alzar la vista, aunque fuera solo por un instante. Pero el costo de su cercanía era cada vez más evidente. Los susurros en el comedor se volvían más afilados, las miradas más hostiles. Cuervo y su grupo no habían olvidado el desafío implícito de Javier, y Diego, como su protegido, era el blanco perfecto para vengarse. Una tarde, mientras Diego y Javier compartían un banco en el patio, un recluso se acercó demasiado, murmurando algo que hizo que Diego se tensara. «Cuidado, banquero. Aquí no quieren a los de tu clase», dijo, con un tono que destilaba desprecio. Diego entendió el mensaje, no era solo su pasado en Madrid lo que lo marcaba, sino la sospecha de algo más, algo que los demás intuían en su vínculo con Javier. Javier no reaccionó, pero su mano se cerró brevemente sobre el borde del banco, un gesto que Diego notó como una señal de contención. «Ignóralos», susurró Javier. «No les des poder». Pero Diego sabía que el poder en la mesa no se otorgaba, se tomaba, y ellos estaban en desventaja. En la biblioteca, lejos de oídos indiscretos, Diego rompió el silencio que solía guardarse para sí mismo. «No sé cómo haces para soportar esto», dijo, su voz temblando. «El odio, las miradas, el no poder ser libre». Javier cerró el libro que fingía leer y lo miró directamente. «Nunca he sido libre», respondió. «Ni aquí dentro, ni afuera».
Pero aprendí que la libertad no está en el lugar, sino en lo que decides llevar dentro. Hizo una pausa, como si midiera sus próximas palabras. Tú me haces recordarlo. Diego sintió un vuelco en el pecho. Era la primera vez que Javier admitía, aunque veladamente, que su conexión era más que camaradería. Las noches en la celda eran las peores. Diego, acostado en su litera, repasaba cada momento con Javier, cada palabra que resonaba con una verdad que lo asustaba y lo liberaba a la vez. Había pasado años negándose a sí mismo, enterrando su deseo bajo las expectativas de una familia que lo rechazaría si supiera quién era realmente. En Madrid, había sido un hombre de apariencias, un titán financiero que no podía permitirse debilidades. Pero en la mesa, esas máscaras se desmoronaban. Javier, con su calma y su honestidad cruda, lo estaba cambiando. Y Diego, por primera vez, no quería resistirse. Una noche, durante el toque de queda, lograron hablar a través de los barrotes de celdas vecinas. Javier, con voz baja, compartió algo que lo marcó para siempre, un amor perdido, un hombre que no pudo quedarse a su lado por el peso de las circunstancias. Lo amé, pero no fue suficiente, dijo, su voz quebrándose por un instante. Aquí dentro, pensé que nunca volvería a sentir algo así. Hasta que llegaste tú. Diego, con el corazón acelerado, confesó lo que había guardado por demasiado tiempo. Nunca me atreví a sentir esto antes. Contigo, no puedo evitarlo. Pero tengo miedo, Javier. No de ti, sino de lo que esto significa aquí. El peligro estalló días después. Cuervo y su grupo, hartos de la influencia de Javier, planearon un movimiento. En el comedor, uno de ellos derramó intencionalmente la bandeja de Diego, provocando risas y un silencio tenso. ¿Qué pasa, Sombra? ¿Vas a pelear por tu amigo?, gritó Cuervo, buscando una reacción. Javier se levantó, su postura tranquila pero firme. No hay pelea, dijo, su voz cortando el aire. Pero si tocas lo que es mío, lo lamentarás. La amenaza, aunque sin violencia, era clara. Los guardias intervinieron antes de que la situación escalara, pero Diego sabía que habían cruzado un punto sin retorno. Javier lo había defendido, pero a un costo, ahora eran un objetivo declarado. Esa misma noche, en un rincón oscuro del patio, Diego y Javier encontraron un momento a solas. No debiste decir eso, murmuró Diego, angustiado. Ahora nos odian más. Javier lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue. No me importa lo que odien. Me importa lo que sentimos. Por un instante, sus manos se rozaron, un contacto breve pero eléctrico que selló algo que ninguno podía seguir negando. Estaban enamorados, aunque no lo dijeran en voz alta. Era un amor nacido en la adversidad, puro, sin adornos, pero también un riesgo que podía destruirlos. Diego sabía que cada día con Javier era un paso más cerca de un conflicto inevitable, pero también de una verdad que lo hacía más fuerte. Diego está a punto de recuperar su libertad, pero el precio es dejar atrás a Javier, el hombre que le devolvió la esperanza en el infierno de la mesa. Con el amor como su única arma, enfrentan un adiós que podría ser eterno, mientras la prisión amenaza con aplastar su última chispa de resistencia. El vínculo entre Diego y Javier se había convertido en un faro en la oscuridad de la penitenciaría de la mesa, pero también en un blanco para el odio que hervía entre los muros. Cada mirada compartida, cada palabra susurrada, era un desafío al código no escrito de la prisión, donde el afecto era una debilidad imperdonable. Diego vivía con el corazón dividido, Javier le daba fuerza, pero su cercanía los ponía en peligro. Cuervo y su grupo no habían olvidado la advertencia de Javier, y la tensión en el comedor y el patio era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Una mañana, un guardia llamó a Diego a la oficina del director. Su abogado, un hombre obstinado que nunca creyó en su culpabilidad, había encontrado pruebas irrefutables, documentos que demostraban la traición de sus antiguos socios en Madrid. Testigos, antes silenciados por miedo, ahora hablaban. La apelación, que durante meses fue solo un sueño, tenía bases sólidas. Podría salir pronto, dijo el abogado, su voz mezclando cansancio y triunfo.
Diego sintió una oleada de alivio, pero inmediatamente un peso frío se instaló en su pecho. Libertad significaba dejar a Javier atrás, atrapado en un lugar que devoraba la esperanza. En el patio, Diego compartió la noticia con Javier. Estaban sentados en un rincón, bajo la mirada distante de un guardia. «Lo lograste», dijo Javier, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Volverás a tu mundo». Diego negó con la cabeza, la voz quebrada. «No es mi mundo si tú no estás». Javier desvió la mirada, un gesto raro en él. «Aquí dentro, aprendes a dejar ir», murmuró. «Pero no significa que no duela». Sus palabras eran un eco de la verdad que ambos evitaban. Su amor, forjado en la adversidad, no tenía lugar en la prisión. La amenaza de Cuervo se materializó días después. En el comedor, uno de sus seguidores empujó a Diego, haciéndolo caer al suelo. La bandeja se estrelló contra el cemento, y el silencio que siguió fue más peligroso que cualquier grito. Javier se levantó, su presencia llenando el espacio. «Basta», dijo, su voz baja pero afilada. Cuervo, desde otra mesa, soltó una risa cruel. «¿Crees que puedes protegerlo siempre, Sombra? Aquí no hay finales felices». Los guardias intervinieron, pero la advertencia estaba clara. El tiempo de Diego en la mesa era una cuenta regresiva. Esa noche, en la penumbra de sus celdas vecinas, Diego y Javier hablaron a través de los barrotes. «Si salgo, no te dejaré aquí», dijo Diego, su voz cargada de una determinación que lo sorprendía. Javier guardó silencio por un momento. «No hagas promesas que no puedas cumplir», respondió. «Pero saber que lo intentas, eso me basta». Diego sintió las lágrimas quemar sus ojos. «No es solo intentarlo. Te amo, Javier». Las palabras, dichas por primera vez, colgaron en el aire como un voto sagrado. Javier, desde la oscuridad, respondió en un susurro, «y yo a ti». El día de la liberación llegó con una rapidez brutal. El director confirmó la anulación de la condena de Diego. En unas horas, sería libre. En un último encuentro en el patio, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, Diego y Javier se enfrentaron al adiós. «No mires atrás», dijo Javier, su voz firme pero temblorosa. Diego tomó su mano, ignorando las miradas de los guardias. «Te encontraré», prometió, apretando sus dedos. «No sé cómo, pero lo haré». Sacó un sobre doblado del bolsillo de su uniforme y se lo entregó. «Ábrelo cuando me haya ido». Javier tomó el sobre, sus dedos rozando los de Diego por última vez. «Sé feliz», dijo, con una sonrisa que mezclaba dolor y esperanza. «Por los dos». El guardia carraspeó, indicando que el tiempo había terminado. Diego dio un paso atrás, grabando en su memoria cada detalle de Javier, su postura erguida, su mirada que lo sostenía incluso ahora. No hubo más palabras, no eran necesarias. El proceso de salida fue un borrón, firmas, instrucciones que apenas escuchó, el cambio a ropa civil que se sentía extraña en su piel. Cuando la pesada puerta de la mesa se abrió, el aire fresco de Tijuana lo golpeó como una promesa. El sol, libre de muros, calentaba su rostro. Diego respiró hondo, el mundo exterior abrumándolo con sus colores y sonidos. Por un instante, se giró hacia la prisión, sabiendo que Javier estaba allí, cargando su propia cruz. En su corazón, llevaba el peso de la carta que le dejó, palabras de gratitud, amor y una promesa de reencuentro. Diego dio los primeros pasos hacia su nueva vida, con la certeza de que, aunque libre, una parte de él seguía atada a Javier. La lucha no había terminado, ahora, pelearía por ambos, por un futuro donde pudieran estar juntos bajo un cielo sin barrotes.